Hola gente, bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir con la parte de los genitales masculinos. Ya habíamos arrancado diciendo que se dividían en externos e internos. Vamos a hablar ahora justamente de los genitales externos. Y el órgano que lo representa es el pene. El pene se define como un órgano copulador, ya que es el encargado justamente de interactuar con la vagina durante el coito, como ya lo habíamos adelantado. Es un órgano cilíndrico formado por tres masas, llamados cuerpos eréctiles, dos laterales, llamados cuerpos cavernosos, y uno impar y medio, llamado cuerpo esponjoso. Se ubica delante y debajo del pubis y la sínfisis pubiana, por encima y delante de las voces articulares, y se lo estudia en estado de flacidez, o sea, cuando se encuentra en reposo. Es un órgano cilíndrico de entre 7 y 10 centímetros de longitud, pero como sus cuerpos eréctiles son capaces de almacenar sangre durante el fenómeno de erección, se dice que esos cuerpos eréctiles se ingurgitan porque se llenan de sangre venosa. En el estado de erección modifica su posición, ya que se coloca en sentido ascendente y anterior, ¿eh? Y mide entre 15 y 16 centímetros. El hecho de que tenga dos cuerpos laterales, llamamos cuerpos cavernosos, estando en flacidez se encuentran hacia adelante, pero estando en erección se encuentran hacia atrás. Por lo tanto, el cuerpo esponjoso, que es impar y medio, se encuentra hacia atrás, en estado de flacidez, hacia adelante, en estado de erección. Se dice que, por la posición funcional, los cuerpos cavernosos tienen posición dorsal y el cuerpo esponjoso tiene posición ventral. Eso tomando en cuenta el estado funcional, o sea, en erección. Vamos a ver que los cuerpos cavernosos son dos órganos cilíndricos que tienen un extremo proximal que se inserta en el pubis y la rama isquiopubiana a través de entrada, decimos, por tejido conectivo denso. Vamos a ver que tiene una envoltura blanquecina llamada albuginia del cuerpo cavernoso, es bien cilíndrico, tiene un extremo distal que va a interactuar con la dilatación terminal que tiene el cuerpo esponjoso, que es el glande, y que ese glande tiene dos depresiones cónicas de base superior, estando de flacidez, y este cuerpo cavernoso se introduce en cada cavidad y se adelgaza hasta perderse en el espesor del glande. Este cuerpo, además de encontrarse adherido por tejido conectivo, también recibe como una prolongación de la línea blanca del abdomen el llamado ligamento suspensorio del pene, que es idéntico al ligamento suspensorio del clítoris que describimos ya en genitales femeninos. Tiene una lámina central, impar y media, que se divide en dos, una para cada cuerpo cavernoso, para hacia la cara dorsal, y una lámina lateral que, pasando lateralmente a cada cuerpo cavernoso, luego los abraza por debajo en forma de cincha y los mantiene fijos a la pared abdominal anterior y al pubis. Y también, como vamos a ver más adelante, también se encuentra fijado el pubis por un músculo que es el músculo isquiocavernoso. En lo que respecta al cuerpo esponjoso, comienza en el espesor del periné, o sea, el suelo pelviano. Se va a encontrar naciendo con una dilatación llamada bulbo esponjoso, que se ubica debajo de un músculo impar y medio, que es el esfínter estriado o externo de la uretra, y del músculo transverso profundo del periné, que se encuentra a cada lado de este esfínter, y por encima y rodeado por el músculo bulbo cavernoso, que es el plano superficial. Está ubicado por delante del núcleo tendinoso central del perineo. Este bulbo esponjoso se adelgaza hacia adelante, luego de pasar por debajo de la sínfisis, se adosa a la cara ventral de los cuerpos cavernosos para terminar, en sentido distal, en un segmento cónico de base superior, vértice inferior, que es el glande, el cual ¿sí? termina en un vértice donde se va a encontrar un orificio alargado en sentido anteroposterior, que es el meato uretral. Esto es debido a que en la cara dorsal del cuerpo esponjoso al principio se apoya la uretra, pero luego se introduce en el espesor, y acá hablamos entonces de la llamada uretra esponjosa o uretra peniana, que lo recorre prácticamente en todo sentido.
justamente el vientre esponjosa recoge, o recibe, mejor dicho, el conducto excretor de una glándula muy pequeña, que ni la describí porque realmente no tiene demasiada importancia anatómica, que es la glándula de Cowper, que se encuentra en el espesor del músculo transverso profundo del periné que nombré, o entre el transverso y el bulbo cavernoso. Se encontraría más o menos acá al costado, pero como es una vista prácticamente sagital no se la podía ver, pero desemboca en la uretra peniana. En esta imagen podemos ver el contorno de lo que es la piel, que al glande le va a formar un capuchón que se denomina prepucio. El prepucio, en el recién nacido, se encuentra adherido a la superficie del glande, pero luego por acción ya del crecimiento hormonal y todo eso, se desprende y se permite correrlo para exponer el glande hasta donde se inserta la piel en el contorno de la base del glande, que va a recibir el nombre del surco balano prepucial. En la cara ventral del glande se encuentra un pliegue cutáneo que se denomina frenillo, ¿sí? Frenillo del prepucio, y eso evita el discurrimiento de la piel en sentido más de la cavidad pelviana. Un comentario: la imposibilidad de desprender o de correr la piel para exponer el glande se denomina fimosis, que en el niño recién nacido es fisiológica. Si ya en el adolescente o adulto no se puede producir ese fenómeno, hablamos de una fimosis patológica. Bien, recién mencioné que había músculos que lo insertaban, que se relacionaban con este pene. Dije al principio que cada cuerpo cavernoso, además de estar adherido por tejido conectivo a la rama escapuliana del pubis, recibía el ligamento suspensorio y también por un músculo llamado isquio cavernoso. El isquio cavernoso es similar al músculo que también tenía la mujer a nivel del clítoris. Nace la rama isquiopubiana, contornea, ¿sí?, al cuerpo cavernoso y termina en el pubis del mismo lado, del lado opuesto, y la sínfisis. Por lo tanto, se cruzan con los del lado opuesto. Este músculo tiene contracción refleja, no es voluntaria. Al contraerse, comprime contra la rama isquiopubiana, el extremo proximal del cuerpo cavernoso, impidiendo el retorno venoso, y eso favorece la ingurgitación, o sea que participa en el fenómeno de erección, ¿sí? Junto a este aparece otro músculo que hace un momento mencioné, que es el músculo bulbo cavernoso. En esta imagen, que es la imagen superior del estrecho inferior de la pelvis, el estrecho inferior es la parte más inferior, ya vamos a hablar de eso en lo que es pelvis ósea. Vemos adelante la sínfisis pubiana con el pubis, las ramas pubianas, las tuberosidades isquiáticas. De las tuberosidades isquiáticas parte hacia la línea media los músculos transversos superficiales, que se unen con otros músculos también del plano superficial, como el esfínter externo del ano, y así también con el transverso profundo y el esfínter externo de la uretra, en el núcleo tendinoso central del periné. Este núcleo tendinoso central del periné es quien da origen, por su cara anterior, al músculo bulbo cavernoso. Son dos, uno a la derecha, uno a la izquierda, pero se unen en la línea media. Y las fibras musculares de entrada forman un canal cóncavo hacia arriba. Acá lo vemos en la primera imagen, una vista anterior de cómo cada uno de los dos se encuentran unidos por debajo, ofreciendo una especie de canal para sostener al cuerpo esponjoso. Todas las fibras se van hacia adelante. Si retrocedo un poco, vemos cómo se han ido hacia adelante estas fibras del músculo bulbo cavernoso, y vamos a ver que un grupo de estas fibras rodean al cuerpo esponjoso, que son las llamadas fibras profundas. Pero otro grupo son las fibras superficiales, que además contornean y rodean a los dos cuerpos cavernosos y a la vena dorsal profunda del pene. A estas fibras superficiales se le ha dado el nombre de músculo de Houston, y la acción de este músculo refleja durante el fenómeno de eyaculación y de erección también. En la erección, de forma refleja, porque comprime, ¿sí? Comprime todos los cuerpos eréctiles, disminuyendo el retorno venoso, aumentando la cantidad de sangre en el segmento distal, favoreciendo la erección. En
La eyaculación, si bien es un fenómeno vegetativo, ¿sí? Que, como ya expliqué, estimula la contracción de las vesículas seminales y de la ampolla de los conductos deferentes, el semen pasa a la uretra peniana, ¿sí? Y estando en la uretra peniana, como está rodeada justamente por las fibras profundas, este músculo se contrae también rítmicamente para impulsar ese semen por la uretra hacia el exterior. Si no, la eyaculación quedaría en la uretra. Pero por otro lado, fuera de la parte genital, las fibras profundas, ¿sí? Permiten, con control voluntario, también contraer ¿eh? y comprimir, mejor dicho, el cuerpo esponjoso con la uretra peniana al final de la micción, porque esa contracción, ¿sí? Permite poder, o sea, exprimir la uretra, poder eliminar el remanente de líquido que queda en la uretra cuando hace una curva debajo del pubis. Si ustedes se fijan en esta imagen, ¿sí? Acá quedaría orina, entonces las fibras que rodean el cuerpo esponjoso se contraen de forma voluntaria, comprimen justamente a este cuerpo y la orina es eliminada por el segmento distal de la uretra. Bien, por último, vamos a ver que también el pene tiene sus envolturas. Hay similitudes bastante marcadas con el clítoris, aunque hay una capa más. Vamos a ver que en este corte de pene tenemos el cuerpo esponjoso con la uretra en su interior, el cavernoso atravesado por la arteria cavernosa, que ya vamos a ver de dónde proviene. Estos cuerpos cavernosos en la cara dorsal, acompañados a cada lado por la arteria dorsal del pene y el nervio dorsal del pene, ¿sí? Ambos dorsales. Pero cuidado porque también están las venas dorsales, pero quienes están en relación con el canal ubicado en la cara dorsal de estos cuerpos cavernosos es la vena dorsal profunda, ¿sí? Que se encuentra en relación justamente con estos cuerpos. Todos estos elementos, repito, cuerpo esponjoso con la uretra, cuerpo cavernoso con la arteria cavernosa, más las arterias dorsales del pene de cada lado, nervios dorsales del pene de cada lado y la vena dorsal profunda, se encuentran envueltas en la túnica más profunda, la primera de todas que vemos acá, que es la fascia penis. La fascia penis es un derivado de la aponerosis superficial del perineo, que cubre la cara inferior de los músculos transverso superficial, bulbo cavernoso y cavernoso, y que le forma una vaina al pene. Sobre esta superficie tenemos la segunda capa, la segunda túnica, que es el tejido celular subcutáneo, en el espesor del cual se encuentra la vena dorsal superficial. O sea que ambas venas dorsales se encuentran separadas por la fascia penis. Ya por último, prácticamente, tenemos una membrana fibroelástica, que es el darto peniano. Este, como ya adelanté en bolsas articulares, es continuación del darto de las bolsas, es una membrana fibroelástica, y termina cubierto por la piel. Esta piel termina formándole, como ya dijimos, un capuchón al grande en el segmento distal, que es el prepucio. Y terminamos el tema con los pedículos, que son muy similares a lo del clítoris, ya que las arterias que mencioné, como la dorsal del pene, es una rama terminal de la poda interna, que a su vez es rama de arteria hipogástrica. La arteria cavernosa y bulbouretral, sobre todo esta por el cuerpo esponjoso y uretra, la cavernosa por los cuerpos cavernosos, lógicamente, ambas colaterales de la arteria poda interna, que también, dijimos ya, es terminal de la hipogástrica. Las venas que reciben la sangre del pene son las venas dorsales profunda y superficial. La dorsal profunda iba por la cara dorsal de los cuerpos cavernosos, luego de pasar por debajo de la sínfisis pubiana, drena en el plexo santorini. Este plexo origina a cada lado a cada vena pudenda interna. La pudenda interna después forma la vena hipogástrica. En cambio, la vena dorsal superficial del pene, siendo una y única en la raíz del pene, a nivel prepubiano, se inclina a la izquierda y drena en la vena safena interna izquierda, cuando es superficial todavía, para que ésta luego desemboque en la vena femoral. La inervación
sensitiva, va a estar dado por el nervio dorsal del pene, que es terminal del nervio pudendo interno, que a su vez del plexo pudendo, ya vamos a hablar de los plexos, y inervación vegetativa, el plexo cavernoso del plexo hipogástrico. Este plexo cavernoso tiene como función, cuando hay una descarga parasimpática, favorece la vasodilatación, y de esa manera favorece la erección. En cambio, el simpático lo inhibe, porque el simpático inclusive tenía que ver más con el fenómeno de eyaculación, que eso marcaba básicamente el final de estado de excitación. ¿Sí? Y por último, los linfáticos del pene, por ser órganos genitales externos, van a ir a los inguinales superficiales. Pero recordar que los inguinales superficiales terminan desembocando en los inguinales profundos, estos en los ilíacos externos, estos a los ilíacos primitivos, principalmente el promontorio, y estos a los abdómenes aórticos. La próxima clase vamos a ver la parte de la inervación, justamente como ya dijimos. Nos vemos luego.